capítulo 5. Y sí, entonces, si ustedes tengan una Biblia, tengan a mano para leer juntos, voy a compartir la pantalla cuando leemos, pero después no. Entonces, es importante que ustedes tienen una Biblia con ustedes. Bien. Ok. Bien. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias que podemos leer tu palabra, que podemos aprender de esta palabra. Y oramos que podamos entenderla para poner en práctica. Y oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a decir, ok, bien. Voy a compartir el pasaje y ¿alguien le gusta leer por nosotros? Si quieren, leo yo. Sí, gracias. Bien. Ahora escuchen, ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se han podrido su riqueza, sus ropas están comidas por las polillas. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas. Y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que le trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Gracias, Nico. Qué palabras. Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los ricos? De un pasaje como esto, no queremos ser ricos. Qué imagen de maldad. Qué imagen de las consecuencias de esta maldad. Y qué pasión en el lenguaje de Santiago, tan vívida y tan gráfica. Y parece como los profetas del Antiguo Testamento denunciando los males de los pueblos, el pueblo y las naciones. Frases como se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. ¿Qué palabras? Pero ¿por qué? ¿Por qué esas palabras contra los ricos? Porque conozco algunos ricos que son muy amables, muy amigables y generosos también. De hecho, la plata de los ricos, ha apoyado la misión cristiana por años, muchos años. Y recuerdo a alguien que me dijo que una organización misionera en Australia necesitó $1 millón para completar un proyecto. Y unos días antes de la fecha límite, alguien les envió un cheque por $1 millón. Así. Entonces, ¿por qué estas palabras? Las palabras tan pesadas contra los ricos. ¿Por qué ellos tienen que llorar en las palabras de Santiago? ¿Por qué tienen que llorar a gritos por las calamidades que se les vienen encima? ¿Por qué? La Biblia nos dice a nosotros mucho sobre la riqueza. Y solo tenemos que mirar el libro de Proverbios, que dice mucho de la riqueza. Las palabras siguientes parecen hablar bien de la riqueza. En capítulo 10 dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas, y la riqueza del rico es su baluarte, la pobreza del pobre es su ruina. Y también en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Con las riquezas aumentan los amigos, pero al pobre hasta su amigo
lo abandonan. Pero al otro lado tenemos eso. En el día de la ira, de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. De esos versículos vemos que el tema de la riqueza es complejo y no podemos hacer generalizaciones, qué palabra. La pobreza es una mala que deberíamos tratar de evitar, la pobreza. Ser rico puede ser bueno, pero confiar en las riquezas es un desastre. Entonces, ¿de qué está Santiago hablando? ¿De qué está Santiago hablando? ¿Por qué? ¿Por qué tanto fuego en esta prédica? ¿Por qué? Bien, cuando yo leo de los ricos en esta carta de Santiago, no puedo dejar de pensar que los ricos, entre comillas, los ricos no están en las congregaciones a quienes Santiago está escribiendo. No están. Ellos están fuera de la congregación. No quiere decir que no haya personas con plata en la congregación, pero los ricos, entre comillas, creo que no. Santiago dijo en el capítulo 2 que los ricos son los que los explotan a ellos y los arrastran ante los tribunales. Los ricos son los que blasfeman el nombre de Dios. Y aún así, Santiago no les dice nada a los ricos que dejaran. Parece que ellos no son la audiencia de esta carta. Y vamos a ver que esto es el caso en el capítulo 5 también. ¿Por qué? Se dieron cuenta ustedes que Santiago en capítulo 5 no llama a los ricos al arrepentimiento. No dice, ustedes ricos están tratando mal a las personas, entonces tienen que cambiarse o van a enfrentar el castigo de Dios. No. Las palabras de Santiago hablan de juicio ya pronunciado. El castigo viene y no pueden escapar, no pueden. Santiago les da a los ricos una exhortación, una orden, un mandato, que es lloren. Lloren. En el capítulo 4, Santiago también llamó a la gente en la congregación que lloraran. Pero la aplicación es completamente diferente, completamente. Ellos deberían llorar como un símbolo de humildad. Santiago dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. En capítulo 5 no es así. Los ricos deberían llorar por el castigo que está llegando. No hay escape. Es su destino, de una manera. Y la razón por todo eso es que Santiago tiene una especie de ricos muy específico en mente. De hecho, nos dice quiénes son esos ricos. Esas personas son los ricos que amontonan riquezas para sí mismos. Ellos oprimen a los trabajadores que trabajan bajo sus órdenes. A ellos no importa la justicia. Ellos condenan al justo. Esta es la imagen de los ricos, entre comillas, los ricos. No toda la gente que tiene mucha plata, sino la gente que tiene la plata y el poder y utiliza esta plata y este poder para sí mismos y para oprimir los que están bajo su poder. Hoy en día, en nuestros días, esas personas son jefes que no pagan a sus obreros. Jefes que se aprovechan de los vulnerables, personas como los migrantes, las madres solteras, los desesperados, los jefes que amenazan a los que no pueden defenderse, que trabajan mal sin cobrar. Este tipo de personas. Además, son los políticos que utilizan su poder para ganar plata por sobornos, políticos a quienes no les importa la justicia,
solo cuánto ganan por el proceso. Aunque yo no creo que esos ricos son en la congregación de cristianos, quizás dado que el cristianismo del primer siglo era más grande entre los más humildes que entre los poderosos, tristezamente tenemos el tema en nuestros días de líderes de la iglesia robando a la gente en su congregación, aprovechando del servicio de los voluntarios y la generosidad de la congregación para sus propios fines. ¿No? Qué espantoso que vemos pastores ricos viviendo de lujo de la plata de los pobres que están en su congregación. Y es a ellos que Santiago les dice, lloren, solo eso, lloren. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. El juicio es tan seguro, tan final, que Santiago habla como si el juicio ya estuviera pasando. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Bien, así que bueno, es la parte que sigue, los versículos que siguen, que me hace pensar que esos ricos están fuera de la congregación. Y vamos a leerlos ahora. Voy a compartir. Aquí. ¿Alguien quiere leer? ¿Poli? Sí, acá. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final les dio al Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Gracias, Debra. Sí, bien. Son las primeras palabras, en particular, esas primeras palabras de esta parte de que hace la diferencia. Por tanto, es decir, así que, y esta segunda parte está conectada a la primera, conectada. Esperamos escuchar, por tanto, así que arrepiéntanse. Les amen a los que son sus obreros, por ejemplo. Pero no escuchamos eso, escuchamos. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. La venida del Señor es el remedio a este tema. O sea, Jesús está llegando para acabar con esos ricos. La justicia está llegando. Ellos no van a escapar. Lo que es necesario para los cristianos es paciencia. Paciencia. Paciencia como esperamos a este día maravilloso, cuando la justicia se ha hecho, completamente hecho. Qué maravilloso por esos cristianos, que todos los asesinos, todos los opresores, todos los que amontonan riquezas cuando tantos están en necesidad, y por el poder que tienen, no enfrentan justicia en este mundo, ellos van a enfrentar la justicia de Dios cuando Jesús venga. Qué maravilloso. Entonces, la primera parte, la declaración de Santiago de juicio, consuela y anima a los que están sufriendo tanto a las manos de estos ricos. Y les llama a la paciencia mientras esperan. No podemos imaginar el consuelo de esas palabras
a los cristianos chinos, por ejemplo, sufriendo bajo los que están en poder. Podemos imaginar el consuelo al migrante cristiano mexicano que está sufriendo bajo las manos de su jefe en los Estados Unidos. Le podemos imaginar el consuelo de esas palabras a la familia cristiana que no puede hacer nada contra el dueño de su casa que los echa por un aumento injusto del alquiler. Dios les está diciendo a ellos, tengan paciencia. La justicia está llegando. El juez ya está a la puerta. No, obviamente, eso no significa que los cristianos que pueden hacer algo deberían hacer nada. Los que pueden cambiar la situación de los que están sufriendo deberían hacer lo que pueden. Si tenemos el poder, es nuestra obligación ayudar a ellos que están en necesidad. Cuando esta carta estuvo escrita, me parece que no era posible. No era posible, particularmente para esta clase de cristianos. Pero para nosotros, que quizás tengan la plata y el poder, deberíamos estar listos para ayudar. En cuanto a la paciencia, Santiago nos da dos ejemplos: los profetas y el hombre Job. Los profetas sufrieron mucho, ¿no? Piensan en Elías, ¿no?, perseguido por los que están en poder. Piensen en Jeremías, echado en una cisterna. Piensen en Juan, el Bautista, en el cárcel y condenado a muerte. Todos seguían hablando la palabra de Dios a pesar de las dificultades, de la persecución. Está implicado acá que ellos también tenían que confiar en Dios y la justicia que vendrá. Juan murió sin ver la justicia en su vida, pero los matadores, asesinos, verán el castigo que merecen. Job es alguien que sufría a las manos del diablo, pero perseveró al final. Y él vio el final de Dios. Después del sufrimiento viene la gloria. Y vio que Dios, sí, es muy compasivo, muy misericordioso, aunque parece que él no se sentía así durante su periodo de sufrimiento. Job sufría sin culpa, pero la justicia vino al final. Así como los lectores de esta carta de Santiago, como ellos verán. Pero tienen que tener paciencia. Y mientras esperan con paciencia, hay un peligro también. Veamos el versículo 9. No se quejan unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. El sufrimiento que viene del exterior, de la congregación, puede causar problemas en el interior. ¿Sí? No se quejan unos de otros. Es un tema que aparece muchas veces por la carta, las relaciones entre las personas de las congregaciones. Santiago está preocupado que esos cristianos no estén viviendo una fe viviente. Es el tema de la carta, una fe activa. ¿Cómo se ve en una vida vivida en obediencia a la palabra de Dios? Bajo la presión del sufrimiento, la inclinación de no escuchar o llevar a la práctica la palabra de Dios, se vuelve tanto más difícil controlar. Bajo la presión del sufrimiento de los con poder, los ricos, las relaciones entre la gente pueden romper fácilmente. No se quejen unos de otros. Y me recuerda que es más difícil actuar con amor cuando nos sentimos bajo presión. Cuando los tiempos son difíciles, cuando sentimos estrés, cuando sentimos la ansiedad de nuestra posición en el trabajo, en estudios, cualquier cosa, cuando nos sentimos agredidos. Es en este momento cuando nos cuesta mucho amarnos unos a otros.
Es relativamente fácil hablar con amabilidad cuando estamos contentos. Es relativamente fácil tener dominio propio cuando no me siento presionado. Pero Dios nos dice a nosotros aquí en este pasaje que es en los tiempos difíciles cuando tenemos que ocuparnos más con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y nos gusta hacer excusas. Y me gusta hacer excusas. Cuando pecamos por estrés, por presión. Pero escuchamos aquí que nunca se nos permite pecar. Nunca. Esperamos con paciencia la venida del Señor. Esperamos sin quejarnos unos de otros. Sí, en verdad, cuando estaba trabajando con este pasaje en preparación para hoy, tengo que decir que no estaba seguro de lo que debería decir. La situación para los lectores originales era bien diferente que nuestra. Y no experimentamos la misma persecución. No experimentamos esta persecución. ¿Quiénes son los ricos ahora para nosotros? Es una pregunta difícil. Y obviamente no sé tu situación. Lo peor sería si vos estás oprimiendo a alguien, utilizando tu poder para ganar riquezas a expensas de otros. Espero que no sea así. Espero que no sos rico en ese sentido. Si estás, lee los primeros versículos de este capítulo. ¿Sí? Ver las consecuencias de tus acciones. Por otro lado, capaz que alguien esté aprovechándose de ti en el trabajo de manera muy seria y vos no tenés poder para hacer algo. Capaz que vos conozcas a alguien que está experimentando este tipo de opresión y podés compartir este pasaje con ellos o ayudarles. Voy a adivinar que la mayoría de nosotros lo encontramos difícil imaginar viviendo en la misma situación como los recipientes originales de esta carta. Pero estaba pensando que podemos alegrarnos en la verdad de este pasaje por nuestros hermanos alrededor del mundo que están sufriendo mucho a las manos de los ricos. Mucho. No podemos alegrarnos que los que infligieron tanto dolor y no recibieron la justicia en este mundo, ellos van a ser juzgados al final. Hay justicia. Quizás este pasaje es un correctivo para nosotros. Un correctivo. Si no somos pobres y vivimos relativamente cómodamente, es verdad que tenemos, pues una pregunta, es verdad que tenemos un anhelo real de la venida de Jesús. Tenemos un anhelo real de la venida de Jesús. Y estamos esperando conscientemente a Jesús y su justicia. Estamos orando que Jesús venga en breve. Para Santiago y para Dios, este anhelo hace parte de una fe activa, una fe viviente. Me parece que hay al menos dos errores que tienen los cristianos de la clase media, personas como la mayoría de nosotros. Primero, que estamos contentos con nuestra vida cómoda, y no nos ocupamos con la justicia de Dios para otros. Y no pensamos en los que están sufriendo tanto y el alivio y descanso que la venida de Jesús va a llevar. El segundo error es que olvidamos la venida de Jesús. Intentamos resolver todos los problemas del mundo sin Dios. Nos olvidamos que el pecado y la muerte van a quedarse hasta que la nueva creación. Esa es la realidad. Sí, los oprimidos necesitan que les ayudemos, pero ellos necesitan la venida de Jesús mucho más. Ellos necesitan la venida de Jesús mucho más que nosotros. La Biblia termina con esas palabras. Yo, en el libro de Apocalipsis, yo, Jesús,
He enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El Espíritu y la novia, la iglesia, dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Y luego, el que da testimonio de esas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Entonces, ¿qué esperamos el día del Señor con paciencia, sin quejarnos? Y que oremos que Jesús venga muy pronto para llevar la verdadera justicia al mundo. Oremos. Dios, gracias por esta palabra. Gracias por ese pasaje que nos sorprenden un poco. Gracias por la venida de Jesús, cuando Él lleva esta justicia verdadera. Ayúdanos a esperar por esta justicia con paciencia, que nos quejamos unos a otros. Ayúdanos a orar por la venida de Jesús. Y oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.